Buenas noches, mi nombre es John Jairo Álvarez Ferrer y en esta ocasión vamos a explicar la tarea de la unidad 2 de énfasis 3, que se trata sobre la administración segura en sistemas operativos. Y bueno, pues ¿qué es la administración segura en sistemas operativos? Pues básicamente es el conjunto de acciones que tomamos para mantener la seguridad de los sistemas operativos. Esto se toma desde que se está instalando hasta que pues ya está instalado y se debe llevar un control periódico. Hay unos consejos básicos, decirlo así, pues desde que se instala el sistema operativo pues tenemos unas pautas para realizar administración segura. Una de ellas es actualizar el sistema operativo con los últimos parches, algo normal en Windows y Linux, configurar el firewall, cambiar los puertos de conexión RDP, deshabilitar el acceso con contraseña, colocar la SSH keys por ejemplo, habilitar acceso con private keys, eso es para Linux, y crear un usuario para la administración del sistema, al que le puedan asignar pues, los permisos que convengan, dependiendo de la operación. Durante el ciclo de vida del sistema operativo pues se deben verificar periódicamente los logs de acceso al sistema, el visor de eventos en Windows y bar logs en Linux, que tiene bastantes. Mantener actualizado el sistema operativo, lo más normal, cambiar periódicamente la contraseña, sobre todo si estamos en Windows, mantener las copias de seguridad del sistema operativo, restringir accesos de entrada y salida al sistema, restringir los puertos mediante firewall, etcétera, instalar herramientas antivirus e instalar solo el software necesario. Ahora vamos a entrar un poquito más a lo que es la administración segura. Vamos a partir en dos esta actividad. Una es mirar la administración segura en Linux y la otra en Windows, que la va a hacer mi compañero. Entonces, la administración segura en Linux pues, es la implementación de seguridad de sistemas informáticos en Linux y requiere capacitación previa por su nivel de complejidad. Sí es importante hacerse una capacitación antes de implementar estos sistemas operativos. Tenemos, por ejemplo, la seguridad física, que esto ya depende de la disposición de los servidores, donde los vamos a ubicar, en qué cuarto. Por ejemplo, los servidores deben estar en un cuarto acondicionado, generalmente debe ser una temperatura baja, sin humedad. De eso se trata. Con base en esa seguridad física se encuentra la seguridad perimetral, que habla básicamente de lo mismo, en el que nosotros teniendo un servidor físico, hablamos ya de servidores físicos, debemos estar en un lugar adecuado, con la temperatura, con la humedad seguro, los accesos deben ser restringidos al área, por eso pues generalmente se instalan lo que son cables con sensores, accesos biométricos, sensores y detectores de alarma. Por ejemplo, donde yo trabajo se aplica casi todo lo que estamos mencionando aquí: puertas de seguridad, vallas sensorizadas, tarjetas perimetrales, sensores de calor y sensores de humo. Digamos que por lo menos en la compañía donde trabajo, cables con sensores no tenemos, pero el resto todo se aplica al cuarto de servidores. Basándonos ya en el sistema operativo, pues empezamos desde la instalación, ¿sí? Donde pues hay unos requisitos básicos. La arquitectura ya generalmente debe ser de 64 bits, ya de 32 bits no se está utilizando, ya se ha descontinuado. Sin embargo, pues por lo menos debe estar en ese rango. Una CPU mínimo de 4 núcleos, esto ya depende también del tipo de procesador. 4 núcleos, por ejemplo, un Xeon es bastante rendimiento. Una RAM sí mínimo de 16 GB, ya no podemos poner en funcionamiento un servidor con menos de eso. No importa si el servicio es básico como un chat interno, lo bueno es tener mínimo 16. Un espacio de disco duro con mínimo de 60, un Linux anda con 50 GB, sin embargo pues es bueno de 60 hacia arriba. Y digamos que la resolución de la pantalla pues, no afecta tanto si vamos a utilizar el servidor por línea de comandos, que es lo más normal. En la instalación del sistema operativo pues sabemos todos qué es ese proceso. Digamos que debemos tener en cuenta la partición de los discos del sistema. Hoy en día esa partición se hace automáticamente en casi todos los sistemas operativos basados en Linux. Sin embargo, pues siempre hay unos parámetros que se deben seguir en cuenta a la hora de particionar. A menos que vayamos a utilizar el 100% del disco, generalmente hay unas particiones swap y otro tipo de particiones necesarios para que funcione. Lo otro que debemos hacer es el montaje del sistema de archivos. Igual también eso se realiza durante la instalación. Ya es automático, sin embargo pues debemos tener en cuenta la ruta, que es el etc fstab.
El gestor de arranque inicial, pues digamos que aquí estamos mencionando un programa que es Lilo, pero también generalmente en Linux se utiliza el Group y Group 2, que es lo básico y lo clásico cuando vamos a instalar este tipo de sistemas operativos. Y por último tenemos que gestionar posteriormente la instalación del sistema operativo Linux, la correcta instalación de los elementos que brinden seguridad al momento de ejecutar tareas. Pues pueden instalar complementos como iCrack, NG, que eso es más que todo para auditoría de sistemas informáticos. Con esto, por ejemplo, se revisa la seguridad de la red, Archery, Radare, entre otros. El control de accesos, obviamente pues tenemos que tenerlo también bien configurado. En Linux, por ejemplo, los accesos solo deben darse sin contraseña, no debemos entrar con root, es lo mejor. Por ejemplo, en las máquinas virtuales ahorita se utiliza un usuario estándar y con una private key o una public key. Y obviamente pues si quien tiene esa clave es el único que puede ingresar al sistema. Si no, no puede ingresar. Dentro de la gestión de administración de los sistemas Linux tenemos a los administradores del sistema. Aquí resumiendo un poquito esta parte, básicamente el usuario que predomina o el usuario que tiene todos los permisos para modificar el kernel, del kernel hacia arriba, es el usuario root. Entonces, como lo mencioné anteriormente, lo importante es que este usuario root solo sea utilizado por el administrador del sistema y quien ingresa jamás debe ingresar con ese usuario. Hay, por ejemplo, unas opciones para habilitar el acceso root desde SSH. Entonces, lo más conveniente es que eso nunca se habilite y que al SSH solo se ingrese con un usuario estándar y una clave privada o pública. También tenemos, bueno, este tema es importante, lo que es el intérprete de comandos o el shell. Generalmente si nosotros instalamos un servidor en Linux no va a venir con interfaz gráfica. Vamos a tener el terminal donde vamos a poder ejecutar básicamente todos los comandos. Por ejemplo, yo aquí que estoy en Linux, que es parecido, por ejemplo, comandos para entrar a las rutas principales, por decirlo así. Aquí entra el escritorio por comandos. Si se dan cuenta, pues ahí tengo toda la información de la máquina, de esta máquina, sin necesidad de tener una interfaz gráfica. Las actualizaciones, bueno, en este caso estaba mostrando la apt-get update, que eso es lo que utilizan los sistemas operativos basados en Debian. Sin embargo, hay otros dependiendo de la distribución. Si es SUSE es con Yum, por ejemplo. Si es con Red Hat también se utiliza Yum o Zipper, etcétera, etcétera. Pero básicamente estos son los comandos para hacer las actualizaciones de los paquetes por línea de comando. Por otra parte también tenemos un firewall que debe habilitarse. Generalmente en los servidores ya viene habilitado y se deben configurar pues, los puertos necesarios para poder ingresar e incluso pues puertos de salida se configuran desde acá. Eso pasa también en Windows, pero en este caso hablamos de Linux. Y la parte de la seguridad del entorno gráfico X, por decirlo así, todos los sistemas operativos basados en Linux que sean servidores ya no vienen con entorno gráfico. Hay muy pocos como el OpenSUSE, pero la mayoría no vienen y la verdad no es necesario, debido a que nosotros podemos hacer la administración de casi todo, por no decir todo, desde la consola. Como decíamos al principio del video, con una buena capacitación es más que suficiente para poder maniobrar desde la terminal las funciones del sistema operativo. Buenas noches. Para terminar, pues culminamos la exposición con la administración segura en servidores Windows. Usualmente la instalación desde la instalación pues se recomienda que sea parte de un proceso cuidadosamente planificado donde se tenga en cuenta, o el arquitecto de software encargado pues tenga muy en cuenta las características que va a tener el equipo que va a ser parte de la infraestructura. Dentro de esto pues podemos incluir el disco duro como tal, procesador, memoria y pues la marca. La instalación pues se recomienda que se utilicen discos de alta gama que soporten almacenamiento múltiple. Se recomiendan los conocidos RAID,
para que pues haya una más adecuada y eficiente distribución de datos que pues eventualmente van a ser replicados dentro de la red. Un tema muy importante dentro de los servidores Windows es el usuario como tal. Es necesario que exista un usuario y contraseña que estén bien definidos. De esta manera va a ser mucho más fácil ejercer un control, un monitoreo o eventuales auditorías en los servidores, y pues de esta manera pues se pueden evaluar temas como digamos las acciones que ejecuta cada uno de esos usuarios mediante pues la lectura de registros, de logs. Se puede pues determinar cuáles fueron las acciones que ejecutó cada uno de estos usuarios. Por otra parte, tenemos pues entrando ya en el tema de las auditorías, pues hay 4 temas principales que entran en juego. Uno es pues la gestión de la auditoría en los accesos. Como lo mencionaba anteriormente, pues es necesario que el administrador pueda entrar y registrar los inicios de sesión por parte de cada uno de los usuarios, o que pues quede un registro y que sea posible evaluarlo. También pues la opción de seguridad, pues que determina cuando se habilita o abre la seguridad de la información, pues dependiendo de las solicitudes establecidas. Los derechos de los usuarios, pues que tiene que ver mucho con los roles de cada usuario dentro de la organización y pues el nivel de acceso que este rol le va a otorgar. Por último, pues las contraseñas deben ser establecidas para los usuarios, y normalmente se recomienda que estas contraseñas sean cambiadas periódicamente. En organizaciones grandes se suele utilizar un periodo de 90 días para solicitar cambio de contraseña. Es ya como un estándar en la industria. Finalmente, pues tenemos el tema de la red, que es muy importante porque pues básicamente la red es la que nos va a permitir hacer la transmisión de datos, tanto dentro de la red interna de la organización como pues a nivel externo o digamos fuera de la organización. Entonces es necesario definir cuáles son los usuarios que van a tener acceso a la red, o sea, los administradores de red, de acuerdo pues a las funciones que ellos desempeñan dentro de la organización. Utilizar el comando services.msc, que pues permite validar cuáles son los servicios que se encuentran habilitados en el sistema. También el reforzamiento o el monitoreo de los puertos que son utilizados se puede hacer pues mediante protocolos TCP, y además el uso de firewalls que permiten incluir o excluir programas que vayan a ser utilizados, todo esto con el fin pues de evitar que la información no pueda ser filtrada. Y pues por último tenemos el uso de una herramienta de escaneo como es ZenMap, que permite pues escanear los puertos dentro de toda la red para poder dar como una visión más global de qué es lo que está sucediendo pues dentro de la misma, dentro del sistema. Muchísimas gracias y buenas noches.